su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos nuevamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos entonces a elevar una oración a nuestro Dios para que Dios, hermano, use nuestra vida, para que use mi vida en esta mañana y que esta palabra, amados hermanos, sea de bendición para todos. Quizás es un mensaje muy sencillo, a lo mejor usted tiene conocimiento al respecto, a lo mejor usted tiene conocimiento al respecto, quizás usted ha estudiado sobre este tema de la propiciación, pero necesitamos, amados hermanos, por lo menos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, aunque sea un mensaje sencillo, estoy seguro que puede salvar su vida. Amén. Entonces vamos a decirle al Señor que nos visite en esta mañana con su presencia, que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y que este tema sea importante para todos. Amén. Voy a pedirle el favor en esta mañana a la hermana Diana que ella nos dirija esta oración. Señor Jesús, Bendito Dios, Señor, en esta hora, gracias por su grandeza, su amor y su misericordia, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor, en esta hora. Poderosa palabra, Señor, que has traído para este pueblo, Señor, para este ramillete de almas, Señor, que tienes en este precioso lugar, Señor. Bendícenos, Señor, con su presencia y que este tema, esta palabra, Señor, sea edificante en nuestras vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Démosle alabanza al Señor. Pueden sentarse, hermanos, y la escuela dominical, los niños van a su clase. Bien, hermanos, entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Propiciación. Yo quiero que a un hermano, en un minuto me dé una pequeña definición de lo que significa propiciación. Un hermano. A ver, ¿alguien se atreve a decir algo? Hermano. ¿Qué dice, hermano? ¿Se atreve? La propiciación, pues nos acaba de explicar que es básicamente cualquier sacrificio que se hace por amor. Un sacrificio que se hace por amor. Sí. Una dama, una hermana. Pues es que Dios sirvió como puente para poder ser propicio a nosotros cuando estábamos en nuestros pecados. Entonces, claro, Él sirvió como de propiciación para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Muy bien, excelente. Pero hace falta algo ahí. Por Y medio de es la fe. por medio de la fe. Pero sigue haciendo falta algo. Y ahí es donde usted va a estar atento, porque cuando esto termine, lanzamos la pregunta a ver si nos trae una respuesta más concreta. Escucha lo que dice Romanos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En otras palabras, dice la escritura que Él hace como si nunca hubiésemos pecado. Dice, en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Él no toma en cuenta todo lo que usted ha vivido y puedo decirlo hasta ahora. Dios está dispuesto a perdonarle hasta lo más grave, lo más difícil, lo más tremendo de nuestra vida que hayamos hecho. Dios está dispuesto a perdonarlo justo en este momento. amén.
Amén. Y hacer a partir de ahí como si usted y yo nunca hubiéramos fallado. Luego dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿se da cuenta? Dice, su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, nosotros, la fe nos lleva a creer en Jesús. No le hemos visto, no le hemos palpado físicamente, pero la fe, amados hermanos, nos lleva a creer definitivamente en Jesús. Y si creemos en Jesús, el beneficio de la cruz viene a ser nuestro. Amén. Amén. Quiero leerles una historia donde nos puede ayudar un poco a entender un poco más este tema. Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, el verso 7 al 20, vemos la historia de Efraín, Manasés y Zabulón. Entran en una situación muy grave ante Jehová por ser como sus antepasados. Es decir, tenían un comportamiento similar a sus padres y esto causó una división entre Jehová de los ejércitos y Manasés, Efraín y Zabulón, que eran unas tribus, las tribus de Manasés, de Efraín y de Zabulón. Si usted lee el verso 7, capítulo 30, ahí lo pone. Segunda de Crónicas 30, verso 7. Una pregunta, ¿casi no se ve o No, sí se porque tenemos pensado hacerle algo? Si llegamos a la conclusión de que no se ve bien, le haremos algo ahí. Tenemos la protagonista ahí que ella se encargará de eso. Dice, retomando el tema, dice, no seáis como vuestros padres. Escuche bien, hermanos, porque esto es interesante. Recuerde que al final de esto vamos a tener una pregunta y es, ¿qué es la propiciación? Y yo quiero una respuesta con una palabra muy especial necesitamos. Si no me dan la respuesta al final, quiere decir que no me entendieron. Por eso les ruego el favor que estén muy atentos. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará ¿de quién? De vosotros. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la respuesta completa a lo que es la propiciación. Dice, porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros volvéis a él. Volvemos a encontrar la respuesta. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y ¿qué? Se burlaban de ellos, ¿cierto? ¿Cuál era la información que llevaban en ese correo? ¿Cuál era la información que ellos querían transmitir a Zabulón? Que ellos se acercaran a Dios, que aprovecharan la oportunidad que Dios les estaba dando, porque les está diciendo, ya no sean como vuestros antepasados, como vuestros padres, acérquense a Dios para que alcancen la misericordia de Dios. Dice el verso 12, en Judá también estuvo la
solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de ¿quién? De Jehová. Es decir, que ellos escucharon el mensaje y decidieron cambiar su rutina. En otras palabras, amados hermanos, llegaron avergonzados a buscar el rostro santo de Jehová. Ahora, la respuesta, escuche bien, ¿qué es la propiciación? La propiciación es el momento justo de Jehová en la vida del pecador. Es el momento cuando Él llega a un pueblo, a una nación, a una familia, a una persona que ya está condenada por su delito, condenado a muerte. Y Él llega en el momento justo para darle a esa persona la oportunidad de reconsiderar su comportamiento, o es decir, cambiar su forma de vida. Y todo esto lo hace Dios, ¿por qué? Por amor. Por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que ya tiene la respuesta completa, ¿cierto? ¿Ya la tiene? ¿Quién la tiene? Pienso que la propiciación es que Dios mandó a su Hijo como víctima para el bien de la humanidad. Algo así. Vamos a seguir. Miren lo que dice. ¿Dónde íbamos? ¿En qué verso? 15. El verso 16 dice: y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban, ¿qué? Cuidado con eso. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos ¿a quién? Eso es lo bonito del culto, hermanos. Porque el culto no va dirigido a una persona. El culto se hace primero para agradar al Señor y para que Dios, por medio de la reunión, Él va a santificar el pueblo a través de su palabra. Eso era lo que le sucedía a los levitas, ¿cierto? Y a todos, desde Manasés hasta Zabulón, se envió ese comunicado para que el pueblo de Dios, amados hermanos, tuvieran una oportunidad de restauración espiritual. Y nos damos cuenta de algo interesante, es que aunque había muchos en la congregación, habían algunos que no estaban, ¿qué? Bendito sea el Señor. Y a pesar de que se hacían holocaustos en junta, en grupo, y con un solo holocausto se santificaba todo el pueblo, desde la tierra de Manasés hasta la tierra de Zabulón. Eso es lo que da a entender la palabra del Señor. Pero a pesar de que eso se hacía, todo el pueblo recibía la bendición, pero había alguno que parece ser que era un poquito, perdónenme en esta expresión, un poquito duro, testarudo, o como dijo alguien por ahí, cabezón, y no le entraba, ¿cierto?, el hacer las cosas bien delante de Dios. Pero como la misericordia de Dios era grupal, porque en aquellos tiempos, hermano, el Espíritu de Dios descendía de cuando en cuando, ¿cierto?, y hacía grandes cosas en medio del pueblo. Una oración salvaba a toda una nación. Amén. Por eso Moisés oraba al pueblo. Por eso Moisés oraba a Jehová. Y la bendición de Dios dada a Moisés servía para
individual. Por eso necesitamos que la propiciación la podamos por lo menos entender. Amén. Dice: Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Dice: y oyó Jehová, ¿a quién? Ezequías. A Ezequías. Dice: y sanó al pueblo. Bendito sea el Señor. Es decir, amados hermanos, que una sola oración bastó para que desde la tierra de Manasés hasta Zabulón, todo ese gran ejército, por la oración de quién? ¿De quién leímos ahí? De Ezequías. Todo el pueblo pudo recibir la propiciación, es decir, que Dios llegó en el momento justo para salvar toda esa nación. Amén. Aleluya al Señor. Mire qué bendición, amados hermanos. Pero, ¿qué es la propiciación? Es simplemente lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías. Usted aquí ahora va a comprender mejor lo que es el significado de la propiciación. Ahora, quiero darle un 10 a Jenny por lo que ella aportó. Aquí viene lo que ella aportó. Ella dice que la propiciación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Ustedes qué dicen? Amén. Amén. Esa es la respuesta. Miren lo que dice Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? El pecado. ¿Cuál llaga? Por La sangre. los clavos en La llaga es el sacrificio que tuvo que hacer Jesús por usted y por mí. Cada latigazo, cada martillazo para los clavos, cada golpe, cada bofetada, porque a él lo bofetearon, lo escupieron, cada situación que él tuvo que afrontar, eso le convertía en el Santo de Israel, en una llaga a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. Por eso dice que Jesús, o sea que Isaías, amados hermanos, se está refiriendo claramente al sacrificio de Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Jesús llevó sobre sí el castigo que nosotros deberíamos haber sufrido o haber tenido. Esta es la maravillosa obra que se llevó a cabo del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos tener paz. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esa es la propiciación. Pero ahora, algo interesante que también es importante nosotros aclararlo. ¿Quién es la propiciación? Jesucristo. ¿Quién es la propiciación? Lo que decía la hermana. Es Jesucristo. Porque por eso dice San Juan capítulo 3, verso 16, dice: de tal manera que amó. O sea que la clave de esto, o sea, la razón, escúcheme bien, el motivo, lo que impulsó a Dios en ser propicio a nosotros fue su amor. Amén. El amor lo llevó a él a dar a su hijo. ¿Por qué a su hijo? ¿Por qué no lo hizo Dios directamente? ¿Por qué no lo hizo Dios directamente? ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Amén. No se puede. ¿Cómo va usted a mover algo? ¿Cómo va usted a crucificar a alguien si es un espíritu? Entonces Dios dijo: no, yo tengo que hacerlo bien hecho. Que la gente pueda ver, que la gente me pueda palpar. Si me quieren escupir, que me escupan. Si me quieren crucificar, que me crucifiquen. Si me quieren poner una corona de espinas, que lo hagan. Para ello debo de ir en forma de ¿qué?
mas tengan la vida eterna. O sea que Él llegó en el momento justo. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Si usted lee lo que dice 1 de Juan 2.1, dice, primera carta del apóstol Juan 2.1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no solamente consumó el acto de la expiación por nuestros pecados, sino que ahora lo conocemos como el exaltado. Amén. Gloria Como a Dios. usted no lo conoce como el Sí, exaltado. Señor, amén. El exaltado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo vivo sentado a la diestra del Padre, donde con respecto a esto dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿quién es el autor? Miren lo que dice en el versículo 2. Él no solamente ha espiado, esta palabra espiar no se refiere de mirar, sino de sacar o de quitar. Amén. ¿Cierto? Porque está la palabra de espía, de espionaje, de ver, Expiación, correcto. pero es expiación. Amén. Espiado quiere decir sacó. Dice, Él no solamente ha expiado nuestros pecados, sino que Él mismo es la propiciación. ¿Qué garantiza o qué garantía es esto para la salvación? Es una garantía, amados hermanos, absoluta. ¿Qué dice? Amén. Yo los entiendo que casi no respondan porque, claro, uno con la mascarilla pues, le cuesta. Con su propia sangre Jesús entró en el lugar santísimo. ¿A dónde entró Él? ¿A dónde entró? Miren, lo que no pudo hacer hombre humano, lo hizo Cristo en su humanidad. Amén. Por eso nosotros debemos comprender bien la existencia de Cristo. ¿Quién de ustedes puede decir que Jesús es 100% hombre? ¿Es o no es? 100% hombre. Amén. Amén. ¿Hay alguna duda? Porque eso es necesario saberlo. No, ¿Es 100% hombre Jesús, sí o no? sí. Amén. Claro que sí, amados hermanos. Si Él no fuera 100% hombre, no hubiera vertido su sangre de su cuerpo. No hubiera llorado junto a la tumba de Lázaro, por ejemplo. ¿Cierto? La Biblia dice que Jesús lloró, San Juan 11:35. ¿Por qué? Un espíritu, ¿cuándo va a llorar? Nunca. Pero un ser humano seguro que va a llegar el momento en que llorará. ¿O ninguno de ustedes ha llorado alguna vez? Alce la mano el que nunca haya llorado. Yo me considero muy varón, pero yo he llorado solito, que nadie me vea. Claro. He llorado y eso. Mucho más delante del Señor. Pero uno llora por cosas, por amor, por desilusión. Yo llevaba 3 meses de matrimonio o menos, creo, y mi esposa se fue y me dejó, imagínense, este salón sin sillas. Cuando yo llegué a la casa, ¿usted cree que yo me puse a llorar? Y pues sí, se fue. Y 3 meses de matrimonio. Pero por la noche, cuando eran las 2 o 3 de la mañana, eso sí ya creo que no lo sabía. Pero como el orgullo es más grande, yo el otro día como si nada por ahí. Pero por dentro que se revienta uno. Y eso nos pasa a todos, yo creo que las mujeres también les pasa eso. Ay, no, usted no lo quiero, que no sé qué. Y cierran la puerta. Eso es natural. Eso es natural. Ahora cuando Jesús va a la tumba, Él va muy fuerte allí. Y le dice a Marta, le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿cierto? Y Marta, ¿qué le dice? Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero.
es el propiciatorio, Él es la propiciación. Es decir, que Jesús llegó en el momento justo de la muerte de Lázaro. ¿Para qué? Ahí está. Póngase un 10, hermano. Para resucitarlo. Ahora podemos entender más claramente lo que es la ¿qué? Propiciación. ¿Qué es la propiciación? Jesucristo llegó en el momento justo. Ahí está, hermana Bea. Póngase un 10. Que Jesucristo llegó en el momento justo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. ¿Qué hace falta que yo tenga para que eso sea una realidad? Fe. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Podríamos terminar ya? Gloria a Dios. Esa es la escuela dominical en esta mañana. Que usted se concientice de esta gran verdad. Que Jesús es la propiciación por sus pecados. Vamos a continuar porque aquí hay algo muy interesante. ¿Dónde estábamos leyendo? Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Escuche bien. ¿Cuál es el resultado de la propiciación? Con su propia sangre Jesús entró en el lugar santísimo. ¿A dónde entró Él? Al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Mire, la Biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Repito la pregunta. ¿Cuál es el lugar santísimo? El cielo. Dígalo. Así. El cielo. El cielo no es tanto literalmente arriba. El cielo es el lugar donde habita Dios, su santidad. Y el único ser humano, escuche bien, el único ser humano que pudo entrar al lugar santísimo, ¿quién fue? Por eso dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que Él es el único digno. ¿Cierto? ¿De qué? De abrir su sello. Porque Él es el único que pudo entrar a la presencia íntima de Dios. Ahora, si decimos que Jesús es 100% humano, créame que no hay margen de error. Amén. Pero ahora, si volvemos a la situación de Marta y María o de Lázaro, nos damos cuenta que Él en su humanidad, escuche, Él en su humanidad, ¿qué pasó? Lloró, ¿cierto? Pero en la divinidad, actuando ya como Dios, ¿qué hizo? Resucitó a Lázaro. Por eso Él consoló a Marta y a María. ¿Cómo las consoló? Con sus palabras y con sus lágrimas, ¿cierto? Si usted está pasando por una situación difícil y alguien viene y siente tanta pena, tanto dolor, y usted ve que esa persona se quebranta, ¿eso a usted le alivia o no le alivia? Claro que sí, debe de aliviarle. Claro, porque yo siento que alguien está conmigo, que comparte mi dolor. Jesús compartió el dolor de Marta y María. Por eso Él lloró. Lo amaba tanto que lloró. Pero no se quedó solamente con eso, sino que Él ahora va a la tumba y dice, bueno, ¿dónde lo pusieron? Aquí está. Señor, pero lleva ya 4 días. Y Él dijo, no, quiten la piedra. Eso le dijo Jesús ¿a quién? A los que estaban allí. Pero al que está allá adentro, le habló de otra manera. Ahí se componen las dos naturalezas de Dios, la humana y la divina. Por eso dice, Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el que estaba muerto se levantó. Ahí se cumple la propiciación. O sea, Jesús llegó en el momento justo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dele una alabanza al Señor. Lo que Jesús hizo en la tierra, Dios lo reconoció ¿a dónde? Lo que Jesús hizo en la tierra, Dios lo reconoció en el cielo. Muy bien. Allí la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel.
Y él le dijo, ¿qué has hecho? Es la pregunta que Dios le hace. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra. Escuche, porque esto es interesante. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. A diferencia de Jesús, si la sangre de este hombre clama desde la tierra hacia Dios, mire lo que hace Jesús. La sangre de Jesús no clama desde la tierra, como lo hizo Abel, ya que Jesús fue al cielo mismo con su propia sangre frente al rostro de Dios por causa nuestra. Es decir, que si nosotros, escuche bien lo que voy a decir, ¿ustedes creen que los que crucificamos a Dios fuimos nosotros o no? ¿Qué dicen ustedes? Piense un poco. Piense un poco. ¿Fuimos nosotros los que crucificamos a Jesús en la cruz, sí o no? Claro que sí. Porque Isaías dice, herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que por culpa nuestra Él fue crucificado. Ahora, si Abel, cuando en este caso de Abel, nos damos cuenta, hermano, que la sangre de este joven clama desde la tierra, clama misericordia a Dios. Por el contrario, Jesús no se queda allí. Él no se queda en la cruz, no se queda en la tumba, perdón, sino que Él mismo resucita de allí, sin la ayuda ni la intervención de nadie. La palabra de Dios nos enseña que Él salió de allí y ¿a dónde fue? Ascendió al cielo, bendito sea el Señor. Y desde allá empezó a clamar ¿por quiénes? Por nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas a Dios. Es decir, amados hermanos, que Jesús llegó en el momento indicado, no solamente aquí en nosotros, sino que también llegó a la divinidad de Dios, para que usted y yo fuésemos ahora ¿qué? Salvos o justificados. Bendito sea el nombre del Señor. Es por ello, amados hermanos, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Cuando Jesús anduvo en la tierra, se le fue dicho, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan capítulo 7, verso 45. Donde encontramos esto. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? A ellos enviaron, hermanos, a los sacerdotes y a los fariseos, ¿a qué? A prender a Jesús, a traerlo arrestado. Pero se llevaron la sorpresa que cuando ellos llegaron allá, Jesús comenzó a persuadirlos con sus palabras. Ellos iban con palos y con piedras y con azotes para Él, y Él les habló ¿de qué? De amor, de salvación, de misericordia, de perdón, de amarse los unos a los otros. ¿Y qué hicieron aquellos sacerdotes y aquel ejército, esos alguaciles? ¿Qué hicieron? Se devolvieron. Dijeron, pero ¿cómo vamos a aprender a un hombre que nos está hablando de que nos ama? ¿Cómo vamos a aprender a un hombre que nos está hablando del perdón? Ahí se cumple la propiciación ¿en quién? En ellos. Porque de no ser así, amados hermanos, ellos habrían llevado el castigo. Pero de alguna manera Dios los convenció con sus hermosas palabras, como nos ha convencido a nosotros. Y nosotros decimos, tampoco ninguno ha hablado en el cielo como Él lo ha hecho. Dice, por eso Él es más íntegro, el que habla con nosotros en la tierra, ¿a través de quién?
no pueden contener las lágrimas. Amén. ¿A alguien le ha sucedido eso? Amén. Si a usted no le ha sucedido, hermano, yo le invito a que lea la Biblia. Si no le ha sucedido es porque usted es poco lector de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo me he sorprendido, hermano. Vea, yo he cogido mi Biblia y me pongo a leerla e incluso se me dañó una Biblia por eso, o pues una hoja. Porque lloraba yo y lloraba como un niño. Yo decía, pero qué tan bonito esto, cómo Dios me habla a mí. El Señor me estaba hablando a mí precisamente y me estaba diciendo, no se preocupe, es cierto, usted cometió un error, pero yo soy su abogado, yo lo voy a defender, yo lo voy a ayudar. Gloria a Dios. Y a veces como que las palabras resaltan de la... Claro, y usted la lee hoy, la lee mañana y dentro de 8 días, y aunque es la misma palabra, pero puede hacer un efecto diferente. Gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Yo te digo, mire lo que dice. Ya leímos ahí, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ahora vamos a leer Salmo 77, el verso 1, donde dice, quiero decirles algo muy interesante, amados hermanos. El salmista hace una intervención al respecto. ¿Sobre qué tema estamos hablando hoy? La propiciación. ¿Qué es propiciación? Dios llegó en el momento justo. Esto es una de las doctrinas fundamentales. Y yo creo que entre todas, bueno, todas son muy importantes, pero esta es muy importante porque esta le garantiza a usted que usted crea que usted ha sido justificado por Él, salvado por Él. Amén. Independientemente del recorrido, la situación que usted haya vivido, pero usted tiene que creer en que el amor de Dios ha llegado a su vida en el momento preciso para librarlo a usted de la misma muerte. El salmista dice, con mi voz clamé a Dios con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba. ¿Cierto? Y eso creo que nos pasa a todos. Dios siempre está hablándonos a nosotros. Amén. Y nosotros endurecemos el corazón de alguna manera. ¿Usted nunca ha endurecido el corazón? ¿Qué cree usted que es endurecer el corazón? A Dios, claro está. ¿Qué es endurecer el corazón a Dios? Pasar por alto lo que el Señor nos... Pasar por alto lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Eso es. Dios quiere que usted le busque y usted no le busca. Dios quiere que usted le alabe y no le alaba. Dios quiere que usted se congregue y usted no se congrega. Eso es rehusar. Bendito sea el Señor. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Esos son los toques especiales de Dios en nuestra vida. Consideraba, verso 4, ¿no? No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, recibía la bendición, la benevolencia de Dios. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Qué dice usted? Mire lo que dice. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? No. Por eso cuando comenzamos, yo les dije, Jesús puede perdonarle a usted ahora en este mismo momento, en este justo momento, todo lo malo que usted y yo hayamos hecho. Porque Él es la propiciación, es el momento indicado, el momento justo de Dios en nuestra vida. Se ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia.
Me acordaré de las obras de Jehová y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué dicen? Amén. Amén. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué dicen ustedes? Ninguno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué dicen? Amén. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Amén. ¿Es verdad o no? Amén. Te vinieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron. Te vieron y te vieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. ¿Eso es verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice, se estremeció y tembló la tierra. ¿Sabe que la escritura dice que Dios ve o mira la tierra, la observa y la tierra tiembla? Amén. Bendito sea el Señor. Alguien me dijo esto alguna vez y cada vez que sentía que temblaba yo decía, uy Señor, ten misericordia de la tierra, porque es algo tan bonito, hermano, el contacto o la fe, el amor de Dios, que hace que uno se crea todo lo que está en la Biblia. Amén. Yo creo, hermano, que si Dios mira la tierra, tiene que temblar. Amén. Si la Biblia dice que los árboles dan palmadas, ¿de qué? De aplausos a Dios. Amén. Cuando hace mucho aire, yo contemplo los árboles. Amén. Hermano, créame que una vez se me llorociaban los ojos, hermano, en un ventarrón, y no era por el aire. Era mirando a la naturaleza misma lo que hacía. Alabando al Señor. Alabando a Dios. Si usted quiere tener un momento agradable en Dios, haga cosas como esas, hermano. Cuando usted vea esos ventarrones y cómo los árboles se mueven y te diga, gloria a Dios. Amén. Y a usted le va a dar ganas de moverse también. Un día estaba en Tenerife pescando ahí a la orilla del mar y de repente vino una ola, hermano, así, estaba con un compañero, con un hermano de la iglesia, y vino una ola y eso me tiró a mí por allá atrás. Y cuando me paré yo y el hermano por ningún lado. El hermano no estaba. Y eran como las 9 de la noche, oscuro. Teníamos una linternita aquí. Y yo apenas miraba con esa linternita a ver dónde estaba. Cuando lo veía por allá, le veía la linternita al hermano. Y yo en medio del susto yo le daba gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso límites ¿a quién? Al mar. Y yo y este hombre nos metimos ¿en dónde? En los límites del mar. Aunque estábamos en un peñasco más alto que este. Era una cosa increíble, pero de un momento a otro se vino una ola y se llevó al hermano. ¿Quién quiere saber qué pasó con el hermano? ¿O no? ¿O seguimos? Se salvó. Claro. Porque vino la misericordia de Dios sobre él y una misma ola lo trajo y él se logró pegar allá. Y quedó ahí al pie mío. Y la ola se fue y yo con él aquí. Y con un vacío como de 3 o 4 metros ahí, sin agua y sin nada. Crea que Dios es Dios. Hace cosas maravillosas. Y ese hermano, fanático a la pesca. Yo fui con él una vez a comprar una caña de pescar, le costó 1.500 euros. Y fuimos a comprar un carrete de eso y le costó 1.800 euros. Y tenía varios. Pero con eso dijo, yo no vuelvo a pescar más. ¿Qué cree que pasó con todo ese equipo de pesca? Ahí lo tengo en la casa. Gloria a Dios. Bueno, a mí el Señor, a mi Dios me ha bendecido tanto. Yo quisiera, hermano, sacarme de lo que Dios me ha dado a mí para penetrárselo en su corazón, en su mente.
de que Dios hace cosas increíbles. Amén, amén. Yo tengo un equipo de pesca de más de 5.000 euros. Y nadie cree eso, pero la persona que sabe pesca dice, uy, hermano, y eso. Y me lo dio ese hombre. Y él dice que si no hubiera sido primero por el Señor y por esta mano fuerte que le echó mano ahí, y un hombre de más de 2 metros es, ¿cierto? No, bueno, casi 2 metros tendrá, Fran, no sé, ¿qué dice usted? Un tío muy grande, como dicen aquí. Pero Dios llegó en ese momento justo, hermano. Él es la propiciación, ¿entienden eso? La parábola, hermano, ¿dónde íbamos leyendo? Ya terminamos, ¿no? La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. ¿Quién cree eso? Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. ¿Quién vio eso? ¿Quién vio eso? El pueblo de Israel. Amén. ¿Quién dijo eso? Póngase un 10. El mar fue tu camino y en tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Es decir, amados hermanos, que después de que pasó el pueblo de Israel, las huellas desaparecieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque volvieron las aguas. ¿Quién puede contar esa historia? El pueblo de Israel. ¿Quién hizo eso tan grande? ¿Llegó en el momento justo, sí o no? Amén. ¿A dónde llegó Dios en el momento justo? Cuando viene Faraón detrás del pueblo de Israel. O sea, él fue... Alguien que me diga, él fue la qué? La propiciación. ¿Por qué? Porque los amaba. Segundo, porque llegó en el momento justo. Y luego se activó de parte de Moisés y el pueblo. ¿Qué se activó? La fe. Amén. Yo creo que este ya lo tenemos claro, ¿cierto? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice San Lucas 18. Algo interesante. Ya vamos a terminar. Solo queda media hora. Está cansadito, ¿cierto? Pero es que esto está tan bueno, hermano, que me dan ganas de guardar. Algunos que confiaban en sí mismos, ya lo pusiste desde San Lucas 18, verso 9. 18, verso 9 de Lucas. Dice, escucha bien esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. ¿Quién dijo esto? Jesús. Muy bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche bien. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. ¿Ah? Alguien estaba orando ahí al lado de él. Y miren lo que hacía este hombre. Tenga mucho cuidado, amado hermano, amada iglesia. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Escuche, esto era lo que este hombre hacía. Pero ¿de qué le servía? ¿Cierto? Pero miren lo que dice. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. ¿A dónde? Al cielo. Al cielo. Qué bonito es eso, hermano. Usted Piense un momento. La humildad. Piense la forma, la actitud de ese hombre. Con el no mirar al cielo, hermano, con el estar ahí humillado a los pies de Dios, con eso él está reconociendo 2 cosas. Primero, la soberanía, la grandeza, el poder, el señorío de Dios. Y segundo, está reconociendo su falta, su pecado, su maldad. Y no se consideraba digno de ni siquiera alzar los ojos al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice más, el verso 13, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿qué dice? Como que él está diciendo, Señor,
maldades. Porque este fariseo me está condenando. Es que eso es lo que estaba el fariseo. Dice, gracias a Dios porque no soy como los otros hombres. Ni aún como este que está aquí. Y él está ahí humillado y dice, Señor, sálveme de este también. Alabanzas al Señor. Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hebreos capítulo 8, verso 1. Todos nosotros, hermanos, tenemos un mediador de un nuevo pacto, es decir, alguien que es propicio aún en nuestro tiempo. Romanos 8:1 dice, Hebreos, ya vamos a terminar, hermanos, por favor, denme un poquito de tiempo, porque esto es importante lo que viene ahora. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Escuche bien. El tabernáculo que levantó, ¿a qué se refiere? Al cuerpo de Cristo. Exacto, hermana. Póngase un 20 ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es un tabernáculo que no lo levantó el ser humano, el hombre en sí, sino que lo levantó Jesucristo mismo. Él es el tabernáculo de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Denle una alabanza al Señor. ¿Dónde iba? En el 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó en el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, las ofrendas que ofrecían a Dios, ¿de dónde provenían? Del pueblo. Ahí, hermana, póngase un 50 ahí por eso. ¿De dónde provenían las ofrendas que ofrecían los sacerdotes a Dios? Del pueblo. Por eso llevaban palominos, llevaban corderos y los ofrecían y se los entregaban al sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote las cogía y las recibía. Y se iba y los llevaba él solo. ¿A dónde iba? Al tabernáculo, y las ofrecía. Si el sacerdote volvía a salir, ¿a aprobar a qué? La bendición. Pero si el sacerdote no salía, se fastidió todo. No estaban perdonados. Por eso el tabernáculo santo, Cristo, Él es el que ofrece, Él se ofrece en sí mismo como el ¿qué? Como el sacrificio. Él es el mismo sacrificio. ¿En dónde? En la cruz. Por eso ahora es catalogado como el tabernáculo. ¿Me hago entender? Él es el tabernáculo santo. Bendito sea el Señor. O sea que si antes el sacerdote iba al tabernáculo a llevar el sacrificio, pues ahora Él lo es todo. Jesús lo es todo. Él es el sacrificio, Él es el tabernáculo. Bendito sea el Señor. Dice, yo soy el camino, soy la verdad, Él lo es todo. Amén. Cualquier tipo de problema, usted venga donde Él, que Él lo tiene, es nuestro abogado también. Denle una alabanza al Señor. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es, escuche bien, hermano, está hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor ¿qué? Pacto, establecido sobre mejores ¿qué?
estaba allí y cuando se movía el agua, alguien que entraba en el agua era sano de cualquier enfermedad, ¿cierto? El paralítico no podía entrar a causa de su enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso le ocasionó a él ¿qué? Un problema, ¿cierto? Que no se podía sumergir, no podía moverse, no podía entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese era el gran problema. Ahora, este sacrificio, este nuevo pacto, ha sido diseñado para que usted sin moverse, aleluya al Señor, mire qué precioso es, sin moverse, usted no necesita hacer muchas cosas para que usted reciba el beneficio de Dios, desde ahí donde usted está, desde su lecho, porque es personal, porque el Espíritu de Dios está en todas partes. Y porque Él es propicio a su oración. Aleluya al Señor. El versículo 7 dice, ¿dónde? ¿El 7 o el 8? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Pacto. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en ¿dónde? Ay, Señor Jesús. Y eso que cruzaron el Mar Rojo en tierra seca. Y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? En la mente. Aleluya, qué bonito. Dígame si es el mediador. Amén. Dígame si Él es la propiciación. Amén. ¿Dónde están ahora las leyes? En nuestra Amén. mente y en nuestro corazón. Usted sabe hacer lo bueno, ¿cierto? Y sabe hacer lo malo. Y sabe que es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y sobre dónde? Sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, escucha bien lo que dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos que me conocerán desde el menor hasta dónde, hasta el mayor de ellos, porque seré que, aleluya, escuche hermano, escuche, porque seré que, propicio a qué, a sus injusticias y nunca más. Aleluya, el Señor, denle una alabanza al Señor. Si quiere pedirle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ganado por viejo, ¿a qué? Al primero, ¿cierto? Al tiempo de la ley, al tiempo mosaico. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo ¿a qué? A morir. A desaparecer, ¿cierto? Ahora tenemos un nuevo pacto que no desaparecerá. Bendito sea el Señor. En otras palabras, Él es nuestra propiciación en el momento perfecto, cuando ya estaba definida, amados hermanos, nuestra condenación. ¿Llegó quién? Nuestro Jesús. Por eso terminamos con este pasaje bíblico, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice algunos, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el verso 24 dice, siendo justificados, escuche y lea, gratuitamente, ¿por qué? Por
sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya al Señor. Para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia el pecado, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, siglo XXI, bueno, eso no lo dice ahí, eso lo pongo yo. Con la mira de manifestar en este último tiempo su justicia a fin de que Él sea el ¿qué? Justo. ¿Cuánto le alaba? Amén. Que Él sea justo y que ¿y el que qué? Ayúdame. El que justifica. Al que es de la fe de Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Nosotros. Por eso estamos en esta mañana. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es propiciación? Que Jesús llegó en el momento justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Esa es la respuesta. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este sencillo pensamiento, pero que estoy seguro puede salvar su vida. Una de las doctrinas fundamentales, por eso dice fundamental, es la propiciación, porque Él llegó en el momento justo para perdonar y librarnos a nosotros aún de la misma muerte. Amén. Oramos dándole gracias a Dios por esta maravillosa palabra y que la bendición de Dios llegue a nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor, en esta hora. Gracias quiero darte, Señor, por su grandeza, su amor, su misericordia, por esta palabra, Señor, leída